Bienvenidos a Lo que queda preguntado. Esta es la primera entrevista en una serie que estamos haciendo a candidatos que piensan representar a los peruanos que residimos en el extranjero. Por primera vez en estas elecciones, los peruanos en el extranjero vamos a tener la oportunidad de escoger a 2 congresistas que nos representen exclusivamente. Antes de estas elecciones éramos parte con Lima de un solo grupo que escogió a 36 congresistas. Sin embargo, eso va a cambiar a partir de estas elecciones de abril. Y por eso nos parece importante que conozcamos las propuestas de esos candidatos para tener un voto informado. En esta primera entrevista tenemos a Justino Alarcón, que es el candidato número 3 del partido Renovación Popular. Así que, Justino, le agradezco una vez más por el tiempo que nos está regalando, por la oportunidad, y lo invito a que primero se presente con la gente que vaya a escuchar esa entrevista. Muchas gracias, José. Realmente para mí es un placer compartir y conocer a más peruanos y a través de ti conocer a muchos más peruanos, llegar a más lejos, que es lo importante, ¿no? En este año tan importante que es nuestro bicentenario, es algo histórico, ¿no? Por la primera vez vamos a estar representados, al igual que nuestros padres han tenido ese reconocimiento de la sociedad, de haber sido migrantes internos, nosotros externos, que somos 3,5 millones, y sobre todo en Estados Unidos, que está la mayor parte, casi 1 millón de peruanos. Es importante estas 2 curules, ¿no? Así es, veíamos Justino Alarcón, mi historia comienza en Apurímac, por el momento estoy aquí en Lima, por el COVID, pero ya hablaremos un poquito más, ¿no? Más adelante, cómo es la situación. Bueno, entonces empecemos a conocer un poco más de usted, Justino. Primero, ¿cómo es que usted llega a contactarse con el Partido Renovación Popular? ¿Usted ya era previamente afiliado al Partido Solidaridad Nacional, ha pertenecido antes a otro partido político? ¿Cómo es un poco su historia política? Ya, yo salí muy joven de Perú, ¿no? Tenía menos de 20 años, o alrededor de 20 años, entonces no tuve tiempo de escribir en un partido, por supuesto que siempre estuve interesado, en ese tiempo vivíamos una época difícil, entonces siempre había un interés político, pero no había alternativas en ese momento. Entonces, nunca, sí, fui a votar 1 o 2 veces, pero nunca participé, pero siempre estaba comprometido socialmente con los jóvenes aquí en el sector donde yo vivía, y cuando llegué a Luxemburgo también tuve ese compromiso social, formé parte de la representación y de un comité ejecutivo que comandaba una plataforma de inmigrantes en Luxemburgo de más de 140 asociaciones, y es ahí cuando entro pues a lo que es los peruanos en el exterior, ¿no? Porque como te puedes imaginar, los Estados Unidos pues tenían una ventaja sobre todos los otros países. Ellos habían visto primero los problemas y estos peruanos ya habían comenzado a trabajar. Ahí se aunaron pues Europa y otros países más, y es ahí como comenzó, ¿no? la situación. Entonces, después de la crisis de Enron, sobre todo, que tuvo repercusiones mundiales, ¿no? De los Estados Unidos se fue hasta Europa, yo perdí mi empleo, entonces me tuve que reciclar. Entonces ya dije, no, suficiente, ya trabajé mucho para otros, ahora me voy a trabajar para mí. Entonces dije, me voy a volver empresario, creo que es lo mejor. Entonces regresé a Perú y comencé a ver todo esto como un país de oportunidad, porque todo había cambiado. Pero al mismo tiempo estudié en un instituto de gobierno aquí en Lima, estudié durante 2 años todo lo que es la política, ¿no? Porque me faltaba un buen trecho, ¿no? Me faltaba 30 años, ¿no? de vida política que no conocía. Una cosa es estar lejos, escuchar, ver las cosas, pero uno no conoce las personas, uno no conoce los nuevos partidos, uno no conoce la historia. Y al ingresar a estudiar a este instituto de gobierno, me encontré pues, con que todos los alumnos tenían ambiciones políticas. Entonces, de diferentes partidos, ¿no? Entonces, y fue muy interesante porque todos los profesores eran políticos experimentados. Entonces fue muy bonito, ameno, de un nivel académico muy alto, y todo eso pues me incitó y me confirmó más que yo tenía que participar activamente en la vida política.
Y como yo ya había trabajado durante más de o cerca de 20 años con los peruanos en el exterior, entonces de un momento a otro, ¿no? Las cosas se aceleraron, pues, ¿no? Primero porque nuestros amigos los peruanos en el exterior, muchos habían participado como congresistas y estos ya habían muchas veces envejecido, muchas veces habían participado, estaban un poquito con las baterías bajas, y yo todavía seguía ahí trabajando con los que quedaban, éramos todavía muchos, pero cuando salieron estas dos curules, porque fue de una manera, digamos, sorpresiva, porque no nos esperábamos, nosotros nos encontrábamos un poquito así desanimados, esperábamos algo diferente, las nuevas elecciones. Y fue ahí cuando el Congreso cometió un error, nos quitó el voto. Y lo peor fue que el Ejecutivo lo confirma, ¿no? Nosotros ya estábamos ya cansaditos y el Ejecutivo lo confirma y toda la prensa nacional lo toma como una novedad. Le han quitado el voto a 1 millón de peruanos y todo se vuelve a la mesa de trabajo, indirectamente, ¿no? Sin haber pedido una sola publicidad, una sola propaganda, ellos nos pusieron otra vez en la mesa de trabajo. Entonces volvimos a la carga y yo creo que eso ayudó mucho a sensibilizar más aún los congresistas que estaban en ese momento. Entonces, por supuesto, trabajando con la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Constitución, las personas que estaban ahí como responsables, el presidente, los peruanos del exterior que quedaban, ¿no? Entonces ayudó y salió, pues, y tuvimos ese magnífico resultado de más de 120 congresistas, ¿no? Que nos dieron pues un ok, ¿no? Yo estaba sorprendido, eran como las 5 de la mañana, ¿no? Cuando terminó este debate y habíamos ganado. Entonces, yo me recuerdo que vine aquí a la sala de mi casa y grabé video para el Perú, para el mundo entero, agradeciendo, ¿no? Y de ahí me dormí y comencé a pensar y dije, ha sido un trabajo largo, tedioso, mucha paciencia, muchas reuniones, horas y horas. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces quedó esa alternativa y cuando ya las cosas comenzaron a avanzar, me di cuenta que hay que ser consecuente y coherente con su manera de pensar, ¿no? Entonces los actos tienen que seguir y dije, ahora tengo que participar porque mis amigos están cansados, ya están, ¿no? Están dejando un poquito las cosas, la situación estaba difícil, entonces dije, no, es mi turno, voy a participar porque tengo que ser consecuente con mis propias ideas, ¿no? Y es así como me inscribí en el partido y es así como estoy apoyando a Rafael, ¿no? Que pienso que es una persona honesta y digna de representarnos. Lo ve todo esto de un punto de vista empresarial, lo que comprendo muy fácilmente y hasta ahora solamente he encontrado muy buenas sorpresas y espero que todo eso siga así. Sobre todo tenemos ese espíritu de trabajar en equipo y de complementarnos, ¿no? Hay un grupo humano, por supuesto que no nos conocemos todos, pero hay un grupo humano positivo, hay una buena vibra. Eh, el COVID nos impide tener reuniones, ¿no? Como antes, ¿no? Por supuesto, ¿no? En el partido, todo eso, pero a través del Zoom, a través de las reuniones, casi no dormimos, ¿no? Día y noche estamos, ¿no? Trabajando con el extranjero y aquí en Lima, entonces lo estamos conociendo y voy descubriendo, pues, un nuevo Perú y nuevas personas que no son políticas o que no han estado en la política y que tienen muy buenas intenciones, muy buenas ideas y sobre todo que están bien preparadas, ¿no? Entonces, en ese equipo de trabajo yo complemento con lo que yo sé hacer, con mi experiencia y con lo que yo puedo aportar y con lo que puedo representar. Es así como he llegado a ser candidato al Congreso por los peruanos en el exterior. Me queda claro. ¿Y usted ha sido antes parte de algún otro partido peruano? No. Eso, nunca, nunca. La primera vez y pienso que es la última. Si metí la pata, ahora meto la otra y de ahí me retiro de la política. Yo creo que tenemos que ser así. Es lo que aprendí en Luxemburgo. Uno entra en un partido y ahí queda. Y si no, sales nada más. Pues, ¿no? Errar es humano. Pero no Claro, se, en política se puede meter la pata, pero no la mano. eso está bien. Así es. Es verdad, así debería ser. Y si también después uno en el camino cambia de alguna manera de pensar, puede encaminarse en otros rumbos, también es completamente válido. ¿Y por qué Claro, fue, y claro. por qué fue que eligió este partido y no los demás? Por supuesto que hice un estudio de mercado. Hice un estudio de mercado durante el tiempo que yo estaba estudiando en el Instituto de Gobierno. Hubieron muchos partidos. Tengo colegas en todos los partidos. Tengo colegas del Instituto de Gobierno. Tengo colegas en todos los partidos, pero la afinidad
cayó con este partido, sobre todo, pues, cuando conocí la posibilidad de que iban a cambiar de nombre y de color y sobre todo, pues, el acta, ¿no? El acta de constitución. Eso realmente me motivó mucho porque, sinceramente, había una crisis política aquí. Siempre he encontrado una crisis política aquí en Perú, ¿no? Siempre lo encontraba. Conversé con muchos partidos, no voy a mencionar nombres, es una de las razones por la cual también estuve en Estados Unidos, estuve en mucho movimiento por aquí en Lima, pero me sentí, digamos, decepcionado porque en los grandes partidos también hay grupos, ¿no? Se jalan las cosas, ¿no? Y bueno, eso uno lo puede verificar en la prensa, ¿no? Entonces yo me sentí realmente mal y muchas veces un poquito desesperado porque no podía apoyar a ningún partido, ¿no? Uno tiene que dar un lugar para sumar, no para restar, y las cosas tienen que estar puestas, ¿no? Yo no voy a luchar en contracorriente contra un grupo de personas, tampoco no va. Así fue. Bueno, y me llama la atención uno de los comentarios que hizo el señor López Aliaga, que dijo que él, bueno, sabemos que él es católico, ¿verdad? Practicante, y que había solicitado que lo acompañe mucha gente que también de alguna manera estaba involucrada en la fe. ¿Usted es parte de alguna iglesia en particular, profesa alguna religión, es practicante de algún tipo de fe en particular como la gente que él menciona? Es de casualidad, no tiene nada que ver con la relación que tengo con el partido, pero soy católico comprometido. Por familia, por herencia, por haber sido peruano y por haber crecido en el sur de Lima, en los asentamientos humanos. He participado a grupos de jóvenes, he sido líder también. He participado en grandes manifestaciones en los años 80, 81, cuando vino el Papa a Lima. He participado, sí, he participado. Siempre he tenido esa sensibilidad, digamos, Ok, ¿no? Y además tienes que comprender que en esa época la iglesia era tal vez la única oportunidad que tenía un joven para poder hacer algo diferente. Un pueblo joven, justamente por eso se llama un pueblo joven, porque no hay nada, es joven. Y la iglesia daba esa nueva oportunidad. Estoy hablando de la iglesia católica, porque las otras iglesias todavía no estaban presentes. Ahora las cosas han cambiado. claro, ahora hay muchas más iglesias que se involucran en eso, Exacto. Y pero mucho más oportunidades. por supuesto, pero me parece eso válido y me parece una pregunta que debería de repetirse porque de alguna manera saber que un candidato entra habiendo tenido un espíritu social y de colaboración previo sin ningún beneficio económico ni personal, ya es de alguna forma un buen indicador, en mi opinión. Entonces, yo sí creo que alguien que piensa, sobre todo en los momentos que estamos pasando en el Perú, alguien que entra a hacer política tiene que demostrar de alguna manera que en su vida le intentó ayudar a los demás de una manera u otra. Así es, José. Entonces entiendo que por coincidencia coincide con Rafael en eso, lo cual está, Claro, y así tiene que ser, así en mi tiene que opinión. ser. Claro No, que sí, no entramos a la política por necesidad, entramos realmente para trabajar y para meterle punche a este país que lo necesita, porque podemos co- aportar y mucho, mucho, mucho. No yo, sino todos los peruanos en el exterior podemos aportar bastante. Tenemos un know-how que realmente es válido para todo esto. Ahora, Es válido. eso me lleva, Justino, a otra pregunta que mucha gente debe hacerse, que y más allá de una preocupación, esa misma declaraciones de que son personas religiosas, a algunos peruanos les podría preocupar, entendiendo que Perú es un estado laico, que ideologías religiosas interfieran en las políticas públicas que ustedes vayan a defender o a promover. Entonces, ¿qué le podría decir usted a la gente que teme darle un voto a Renovación Popular, a usted o a Rafael, justamente por esas razones? Bueno, yo creo que como él lo ha dicho muy claramente, ¿no? Tenemos que respetar a cada persona, sus creencias y lo que él hace, ¿no? Y sobre todo también tenemos que ser democráticos y respetar pues el marco legal y respetarlo. Si no estamos de acuerdo, estamos ahí en el Congreso para cambiarlo, ¿no? No podemos atropellarla.
Eso tiene que ser así. Hay muchas cosas en las cuales no estamos de acuerdo, seguramente, y sobre todo muchas que tenemos que respetar. Uno llega y hay directivas internacionales, convenios que ya han firmado presidentes anteriores que hay que respetar. Pero si uno no está de acuerdo, pues hay que cambiarlas primero, ¿no? Así tienen que ser las cosas, ¿no? Entiendo. Entonces usted estaría prácticamente reforzando las palabras del señor López Aliaga que hay una separación entre iglesia y Estado y las formas de creer Claro, de uno. siempre, en nuestro país siempre lo ha habido, siempre lo ha Correcto, habido. Claro. correcto. Ok, me queda claro ese punto, Justino. Ahora me gustaría ir pasando, hacerle ya unas preguntas directas de del plan que tiene usted, sus propuestas para con los peruanos que residimos en el exterior. Desde su experiencia, y voy a poner también en esta página su plan, sus propuestas completas, pero he visto algunas que son las que afectan a la mayor cantidad de peruanos en el extranjero, que me parecen interesantes. Por ejemplo, entre una de sus propuestas está promover la participación de los connacionales en los consejos de consulta. Explíquenos primero un poquito, porque veo que también muchos candidatos tienen eso. ¿Qué es exactamente un consejo de consulta? Se crearon en nuestro país hace algunos años para facilitar un poquito el trabajo de los residentes del país. Por supuesto, cada país tiene sus particularidades, ¿no? Pero algo que es en común es que al peruano le gusta participar. Y además había o existía siempre una distancia entre nuestros representantes consulares y los residentes del país. Siempre existió. Ujú. Y para poner eso y para poner también para adaptarnos un poco más y al trabajo que se hacía, se, se creó este consejo de consulta que en muchos países llegó a ser como un brazo que ayudó al consulado, a los residentes, a tener una comunicación entre los dos. Y, por ejemplo, yo puedo hablar, no puedo hablar de Luxemburgo porque no tenemos consulado, y allá entonces tampoco tenemos consejo de consulta, pero puedo hablar del país más cercano que es Bélgica, en Bruselas, que es la capital. Y ahí los peruanos se organizaron, participaron, y gracias a eso se hizo, por ejemplo, un gran festival gastronómico que se llama Misturita. Se hicieron muchas actividades en Navidad, en la Madre, eh, se dinamizó la relación y eso ayudó bastante. Lamentablemente, pues, todas estas iniciativas, ¿no? Necesitan, pues, presupuesto, necesitan un sacrificio, entonces es ahí donde se comenzó tal vez a tener pequeñas diferencias porque no estaba reglamentado y entonces poco a poco todo esto comenzó a decaer y yo pienso que ahora, para que esta experiencia siga, porque ha sido muy positiva, hay que reorganizar y fortalecer los consejos de consulta con una reglamentación clara, ¿no? Y que se adapte a cada país, ¿no? Porque no es lo mismo, pues, un consejo de consulta en Miami con un consejo de consulta en Luxemburgo, ¿no? Sobre todo, imagínate, entonces no tenemos experiencia, no tenemos histórico, no tenemos nada, pero estoy seguro que muchos peruanos en Luxemburgo les gustaría y tener o estar bajo esa sombría o bajo ese sombrero, ¿no? Del consulado y poder trabajar. Así es. Y cómo pretende efectivamente usted Aparte promover? de eso, Sí, dígame, continúe, perdón. ya, ya, claro, está bien. Yo creo que nuestros problemas son complejos, porque somos humanos, tenemos mil facetas, y cada país tiene su particularidad, su idioma, su marco legal, sus directivas, ¿no? Su moneda, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que tenemos que hacer realmente es incluir un capítulo en la Constitución que sea titulado El inmigrante. Y bajo ese capítulo poner todos nuestros problemas y tratar de reglamentarlos. Eso quiere decir que tendríamos que hacer una mesa de trabajo por cada problema identificado y tratar de prever los problemas en los próximos 25 o 30 años. La nacionalidad es uno, los convenios por las pensiones, jubilación es otra, la educación es otra, los consejos de consulta es una más, la salud también es otra, la ley de retorno, ¿no? Que es una muy buena idea,
pero en la realidad no funciona, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Para los peruanos que regresan, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo soy uno de los peruanos que ha regresado, ningún incentivo. El banco no me ha querido prestar ni un sol porque no tengo historia, soy conocido aquí. Me da risa porque le digo, es que también tiene que ver el otro lado, ¿no? También tal vez es mejor no conocer al cliente que conocerlo bien. No, nada, ni un sol. Entonces, y tenemos, así como te estoy enumerando algunos, tenemos tantos que tenemos que trabajar y tiene que ser inclusivo nuestra representación en el Congreso porque tenemos que alimentarnos de todas esas experiencias de los peruanos del exterior, ¿no? Tenemos que trabajar con ellos, sobre todo ahora que tenemos las redes sociales, ¿no? Y por otra parte, hay que ver el plan o, la, o el Congreso, cómo se va a formar. Recuerda que solamente somos 2 congresistas, que Correcto. ya no es igual a la cantidad de peruanos que representamos, ya deberíamos tener más. La representación congresal también es una mesa de trabajo, ¿no? 2 congresistas, se supone que normalmente, si seguimos una lógica, van a ser de 2 partidos diferentes. Esos congresistas tienen que convencer mínimo a 6 colegas en su partido, que se supone que han pasado a la valla electoral, por eso están ahí. Ya son 12, pero tú sabes que para pasar una ley se necesitan 100 personas, 100 congresistas, 100 votos o más. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a trabajar, qué es lo que se puede hacer, en qué nos pueden apoyar, teniendo y trabajando en equipo con nuestro partido, por supuesto, ¿no? Se dice, estamos por el cambio de la Constitución y por aumentar un capítulo inmigrante, vamos, pues. Si no, tenemos que hacer caso por caso, porque tenemos que avanzar, porque el trabajo de estos congresistas, sobre todo el mío, si voy a estar ahí presente, será de sembrar, de hacer la base que los próximos congresistas PEX van a hacer. Es el comienzo, no tenemos histórico, nunca hemos hecho nada, es la primera vez. Entonces, tenemos que tener como un acuerdo internacional PEX, en la cual tomemos decisiones, una sola dirección, y todos los representantes PEX que vengan de ahora en adelante sigan esa misma dirección para ir avanzando. No vamos a resolver todos los problemas en 5 años, es imposible. Nunca se ha hecho, nadie lo ha hecho, pero podemos avanzar poco a poco, sembrando, poniendo las bases, ladrillo a ladrillo. Así es. Lo entiendo. Ahora, en esa intención de poner las bases, usando un nuevo capítulo en la Constitución, ¿cuál es exactamente su postura frente a los otros partidos que están planteando cambiarla o reformarla? Según usted, ¿cuál es la mejor manera de afrontar ese tema? ¿Cree que estamos en una situación política como para cambiar completamente la Constitución, o usted ve más factible y más provechoso ir cambiando lo que se tenga que cambiar y mantener lo que hasta ahora ha Yo funcionado? creo que, yo creo que nuestra Constitución no responde a, a, lo que, a lo que el mundo pide en la actualidad. Yo lo creo. Si nuestros padres inmigrantes internos son reconocidos, los migrantes externos no han sido reconocidos. Nosotros no formamos parte, solamente ahora, con 2 curules, estamos comenzando a ser parte de este nuevo Perú. Somos el Distrito Electoral 27, el quinto suyo. Entonces, ahora como PEX. Entonces, hay trabajo por hacer, hay trabajo por hacer. Lo primero, después del 11 de abril, es identificar los actores del 2021 y dialogar. No hay otra salida. Para eso uno va al Congreso, para dialogar, para negociar, para conciliar y para ver qué decisiones podemos tomar juntos todos los miembros del Congreso, ¿no? Porque todos los peruanos y sobre todo todos los congresistas que serán elegidos tienen un familiar o ellos mismos han vivido en el extranjero. Nadie puede decir que es peruano a 100%, que nunca pensó en emigrar, que nunca salió de visita, que nunca hizo nada en el exterior. Eso es imposible. Todos Correcto. tenemos una relación. Entonces, si tenemos esa relación, tenemos una sensibilidad, entonces tenemos que conversar, sobre todo ahora que sabemos que hay 3,5 millones de peruanos. ¿Y cuál es el objetivo? Yo como empresario,
¿no? Yo veo que nosotros aportamos el 2,4% del Producto Interior Bruto a nuestro país. El Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con ese porcentaje de dinero, que son más de millones de dólares por año, ¿no? Ese aporte cuenta para cerrar sus cuentas. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Es de duplicar ese 2,4 por 4,8. Entonces, todo eso va a caer en las familias, en nuestras familias, en las compras, en todo, ¿no? Y eso va a ayudar más a la economía. Pero para que esa cifra aumente, necesitamos crear facilidades, situaciones del peruano que esté en el exterior, pues pueda venir a invertir con cariño, ¿no? Pagar menos tasas de interés, adaptar nuestras leyes, que pueda regresar en tranquilidad, no pues teniendo malas experiencias en la aduana o con la SUNAT, ¿no? Eso no va, Claro. eso no va, ¿no? Ahora, no me termina de quedar claro, Justino. Yo entiendo lo que usted me dice, pero por supuesto que tiene que haber un diálogo y conciliación, porque si no, no sé, por eso es el Parlamento, ¿no? Porque tiene que Es hablar. el Parlamento. Parlar. Pero, ¿cuál sería su postura original frente a la situación de la Constitución? ¿Usted cree que hay que borrarla y empezarla completa de nuevo? ¿O usted cree que para hacerla más actual simplemente hay que acomodarla y mantener lo que funciona? Después eso puede cambiar, obviamente, pero ¿cuál es su postura original cuando empiece el debate? Claro, bueno, ahora sí comprendí tu pregunta directamente. Es lo que te dije, hay que adaptarlo. Hay que incluir un capítulo inmigrante. Ese es mi trabajo. El resto, ya les dejo hablar a los otros parlamentarios, a los otros congresistas, qué es lo que vamos a hacer. Yo me tengo que concentrar sobre lo que es PEX, porque yo seré fiscalizado por mis amigos O sea, en 5 años. a ¿Qué usted has hecho? Es lo realmente, que, a usted realmente una forma u otra le es indiferente con tal de que o se añada el capítulo PEX a la Constitución o la Constitución nueva completa tenga un capítulo PEX, vale decir. yo creo que sería mejor adaptarlo. Por eso también en el partido tenemos que conversar y tomar una decisión. Ahora me queda Por eso claro, es que ok. hay un trabajo en equipo, ¿no? En mi partido tenemos personajes, ¿no? Que tienen mucho que decir. Tenemos que tomar una decisión y decidir en bloque qué es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que hay que apoyar. Pero mi sentimiento ahora es así. Ahora, vamos a ver si eso es factible en la realidad. ¿Cómo es Correcto, posible? Hay que verlo, ¿no? Es por correcto. eso que, es por eso que yo no quiero prometer nada, ni tampoco puedo tomar decisiones, pero lo que yo puedo hacer es dar proposiciones, eso sí, Entiendo, eso entiendo. sí. Claro que sí. Lo Si una que, cosa hemos aprendido de Europa y de haber vivido tantos años en el extranjero, es la conciliación, es dialogar. ¿Por qué Europa tiene ese nivel? Porque tiene más años conversando que nosotros. Nosotros realmente tenemos solamente 200 años de democracia. Es muy poquito. es Entonces, verdad. entonces tenemos que también tenemos que ser comprensivos, ¿no? Y también tenemos que solucionar otros problemas como la educación, ¿no? Para que también nuestro Congreso siga progresando, ¿no? En la buena dirección, ¿no? Si no nos educamos, vamos a tener siempre un Congreso pues débil. Correcto. Tenemos que fortalecer el Congreso. Sobre todo usted que veo que en su hoja de vida tiene tantos logros académicos. Me imagino que valora mucho la parte de la educación. Ahora, justo hablando de la representatividad, otra de sus propuestas es aumentar el número de candidatos, de representantes, perdón, PECs. ¿A qué número es al que usted cree que debería aumentarse? El... Según el número de peruanos que viven en el exterior, nos corresponden más de seis. Pero también se habla de bicameralidad. Eso quiere decir que en las próximas elecciones habrán diputados y senadores. Entonces, otra vez, no tenemos respuestas. Tenemos que estar preparados y ver cómo vamos a hacer eso posible. Entonces, los peruanos exterior también tendrán que ser representados en el Senado. Claro. Es importante estar representados en el Senado, porque nuestra situación pues pasa todo, ¿no? Pasa el país, ¿no? Es mundial, entonces también tenemos que trabajar en eso, ¿no? O sea, usted Eh, estaría de acuerdo con la bicameralidad. por supuesto, por Ok, supuesto. Y no es que esté de acuerdo, sino que es necesario. No todos los problemas se pueden discutir y solucionar o conciliar, dialogar en una sola Cámara. correcto. Hay problemas que se tienen que dialogar en la Cámara de Diputados y hay problemas que tienen
que conversar en la Cámara de Senadores. Correcto. Por eso existe, siempre ha existido y por eso hay. Probablemente lo cambiaron porque respondía a una necesidad en ese momento, pero ahora también esa bicameralidad es necesario porque responde a otro momento de nuestra vida política. Correcto. Entonces, tenemos también que adaptarla. Tiene que ser una constitución que responda a nuestras necesidades. Eso es muy importante. Correcto. Sí, entiendo eso. Muchos decían de que si hubiéramos tenido una bicameralidad en el último Congreso, hubiera podido servir hasta de una válvula de escape en la crisis política que terminó no de la manera que todos deseábamos, ¿no? Y un Senado podría también, comentan algunos, poner el balance y evitar tener un Congreso que saque leyes populistas o que no son factibles o que no van de acuerdo a la Constitución. Entonces, entiendo por dónde es que viene ese punto. Y para pasar uno más, para que no nos gane el tiempo y escuchemos sus propuestas, Justino, hay una que me parece interesante, que usted dice que sus remesas sirvan para garantizar créditos para viviendas, negocios, etcétera. Si podría profundizar un poquito eso, que creo que a todos los que mandamos remesas allá nos podría interesar. ¿Cuál sería la forma exacta como eso se podría hacer factible? Es muy difícil porque los bancos están de por medio y los bancos realmente pues, cobran sus servicios muy caros, lamentablemente. Claro. Yo creo que una de las cosas prácticas que podría hacer el gobierno, el ejecutivo, sería aumentar el monto de lo que uno puede traer consigo. Por ejemplo, ahorita uno puede traer máximo $10,000 sin declarar. Tal vez ese monto habría que ver, es otra vez el trabajo, por supuesto. Yo no soy el que decide, yo propongo otra vez más, se podría mantener eso. Pero el otro monto declarado de $30,000 podría aumentar de repente a 60,000. Entonces uno viene y uno trae el dinero, ¿no? Lo declara y ya está. Eso sería algo práctico y muy fácil de hacer. Correcto. ¿No? Otros países, por supuesto que también podemos aumentar la cifra de $10,000, ¿no? Pero yo pienso que es importante contabilizar cuánto dinero está ingresando. Es importante para nuestro mismo historial, pues debemos contabilizar, pero no deberíamos cobrar impuestos. Ahora, si tenemos ejemplos de otros países, somos los primeros inmigrantes, pues hay italianos, portugueses, españoles que han inmigrado antes, pero ellos tienen una ventaja, es que muchas veces sus bancos están representados en los lugares donde ellos viven, en el país donde ellos han inmigrado. Entonces es muy fácil para ellos tener una garantía y pasar su dinero de un lugar a otro. Muchas veces hasta tienen la misma moneda. Entonces es muy fácil, ¿no? Muy práctico, ¿no? Y pueden, hasta con su sueldo trabajando ahí, pueden garantizar un préstamo en el país donde ellos quieren regresar o quieren invertir. Entonces, de ese punto de vista, una gran desventaja porque no tenemos ningún banco en el exterior, que yo sepa. Correcto. No tenemos. Y los bancos que tienen el mismo nombre son grupos diferentes, ni siquiera trabajan entre ellos juntos. Tienen el mismo color, el mismo logo, pero no funciona. No, dice es otro país, otro grupo. Entonces, si vamos a esperar a cambiar todo eso, es muy difícil, se va a necesitar mucho tiempo. De todas maneras nos va a costar caro. La otra posibilidad es que antes del COVID, ahora no sé, habría que hacer una evaluación, el Perú estaba tratando de ingresar a la OECD. Ingresar a ese grupo, ¿no?, de países en la cual hay una estabilidad económica que garantiza intereses más bajos a todos los países que forman parte. Nosotros estábamos en un momento en una categoría BBB. Luxemburgo, por ejemplo, tiene A+, A+, A+. Y en un momento creo que Perú tenía BBB y AB+. Tenemos que trabajar aún más para tratar de ingresar a ese club, ¿no?, de la OCDE, y automáticamente nuestros intereses van a bajar.
Eso Rafael lo dice muy claramente, ¿no? Esos intereses usureros. Entiendo. Es muy difícil. La otra posibilidad que deberíamos trabajar también es que como ya el, 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 el préstamo de dinero en los países donde nosotros hemos inmigrado es más barato, es buscar una manera de obtener esos préstamos en ese país y traerlos a nuestro país, porque realmente aquí la banca no me representa. Definitivamente no. Y lo digo yo que, bueno, vengo de Luxemburgo y conozco bien el medio financiero, es lo que podría decir. Entiendo. Básicamente sería entonces aumentando el monto que uno podría llevar al país y tratando de alguna manera de que el mercado se encargue de reducir los intereses de los créditos. Por ejemplo, una cosa bien práctica sería que uno venga, ¿no?, con una cantidad que el Estado te permite y que uno lo pueda depositar en el mismo aeropuerto. Imagínate. Entiendo. Y se acabó el problema. Todo Sí, claro, todo transparente y no hay ningún peligro de riesgo. correcto. Eso sería lo ideal, ¿no? Ok, entiendo su punto, entiendo lo que pretende con esa propuesta. Ahora, la última que a mí me llamó mucho la atención, después igual va a poder explicar otra que usted crea conveniente, pero la que me llamó mucho la atención fue crear un voto por correo para los peruanos en el extranjero. Me imagino que eso va a resolver, o lo que busca es resolver la poca afluencia que tenemos los peruanos a votar, porque muchos por no tener la dirección correcta, o porque el centro de votación nos queda muy lejos o por diferentes razones no participamos de las elecciones. Entonces, ¿cómo es que podríamos llegar a ser realidad o cómo ha pensado usted poder materializar esa propuesta? Bueno, la ley existe, todo está hecho, solamente falta reglamentarla y aplicarla. Y uno de los objetivos, ¿no?, es que en las próximas elecciones esto sea efectivo, funcione. Ese es, ese es el objetivo. Ahora, no solamente es que nosotros vivimos, muchos vivimos lejos, nosotros vivimos al costado del centro de votación, de un consulado. Yo recuerdo muy bien los primeros años, yo tenía que ir a votar hasta Amberes de Luxemburgo, eran como 4 horas en tren, a más. Entonces nos íbamos un día antes, votábamos temprano y nos regresábamos a casa, eran 2 días, ¿no? Las cosas han cambiado, ¿no? Y yo creo que el voto postal no solamente va a garantizar un aumento de voto, si, la participación también va a aumentar y pienso que es importante por el bien de la democracia. Y también pues tenemos que vivir nuestro momento, pues estamos viviendo ya pues épocas, ¿no? Estamos en el 2021, ¿no? Entonces, y sobre todo pues en otros países donde es tan fácil votar por correo postal, porque yo lo hago, ¿no? Yo voto en Luxemburgo, cuando estoy aquí también voto, ¿no? Entonces se puede canalizar eso, no es muy difícil, ya ejemplos hay. Y tal vez en esa situación se tendría que ver otra vez la posibilidad, si todavía es factible o de actualidad, eh, no poner una multa a los peruanos del exterior, eliminar esa posibilidad, que todos estemos obligados, porque el peruano que está aquí en Perú tiene que ser igual al peruano del exterior, y el peruano que está en el exterior tiene que tener los mismos derechos que los peruanos que están acá en Perú. Es una cuestión de principio, ¿no? Pero, por supuesto, todo eso es también cuestión de conversar. Si, En- por ejemplo, un peruano dice aquí, si ellos no están obligados a votar, ¿por qué yo estoy obligado? Ya claro. estamos haciendo 2 clases de peruanos. Claro, claro. Entiendo de que la razón principal, sobre todo cuando se habrá hecho esa ley, es justamente por lo que usted menciona, la dificultad del peruano en poder asistir a un sitio de votación. Pero también eso ya un poquito me da pistas que quizás frente a la reforma política, usted preferiría mantener el voto obligatorio. O sea, en lugar de igualar a los peruanos de Perú con los del extranjero, que los que queremos votamos y los que no queremos no, usted igualaría a los del extranjero con los peruanos, que quiere decir voto obligatorio para todos. Todo eso será pues consecuencia de una mesa de trabajo, pero los dos tienen que ser igual.
De repente lo mejor sería que aquí tampoco estemos obligados a ir a votar o no pagar la multa. Correcto, me queda Que sea claro. una obligación moral. Eso, por ejemplo, es una madurez en educación, el ir a votar sin multa. Claro, claro, me queda claro, me queda claro. Ok, eh, esas son las propuestas suyas para los peruanos en el extranjero que me llamaron más la atención. Si usted tiene alguna otra específica para los peruanos en el extranjero que quiera desarrollar un poco, lo invito a que lo haga en este momento. Creo que me estuvo hablando algo de la nacionalidad de los peruanos. No sé si le interesaría hablar un poco de eso, cualquier otra. Tómese el tiempo que necesite. Claro, claro, la nacionalidad de los peruanos en el exterior es muy importante, porque yo pienso que el que nace peruano debe terminar su vida siendo peruano. Yo pienso que esa es también una cuestión de principio, y como los peruanos han emigrado a tantos países, todos hemos tenido que adaptarnos a una nueva sociedad, ya sea por trabajo, por estudios, por viajes, y muchos han perdido la nacionalidad o han tenido que renunciar o han estado obligados. No todos han tenido mi suerte, o no todos han tenido las facilidades. Entonces, aunque ha sido muy difícil, yo he mantenido mi nacionalidad peruana. Nunca le he renunciado, nunca le he puesto en juego. Tampoco nunca me he sentido obligado de hacerlo. Entonces, eso es muy importante, la nacionalidad. Y te voy a dar un ejemplo y voy a compartir con todos los oyentes. Después de nuestro problema en los años 80 con el terrorismo en el Perú, hubieron pues miles de muertos. Esos miles de muertos representan pues a miles de familias que fueron pues diseminadas. Hubieron también consecuencias de esos miles de huérfanos. Esos huerfanitos, en su mayor parte ayacuchanos, niños ellos en esa época, fueron acogidos por la Iglesia Católica. Es lo único que había en esos lugares. Pero la Iglesia Católica no solamente los acogió, pero más no podía hacer. Facilitó o hizo lo necesario para que estos niños fueran adoptados. Estos niños fueron adoptados por miles de familias en el extranjero. De todos esos miles de niños, casi 300 niños fueron adoptados por familias residentes en Luxemburgo. Es por eso que conozco el problema. Estos niños ahora son mayores, muchos trabajan hasta en el gobierno luxemburgués, ¿no? Pero pueden tener otra nacionalidad, pueden hablar otros idiomas, pero lo que no pierden es la fisonomía. Un peruano siempre es un peruano, donde sea. Y ellos me preguntan, Justino, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo ser peruano? Bueno, comienzan las preguntas. Todo eso para resumir diciendo que estos niños perdieron padre, madre, nacionalidad, país, idioma, cultura. Nadie le ha pedido su opinión. Ellos no comenzaron ningún problema, no hicieron nada para estar a favor o en contra. Obviamente todos están bien, pero ¿y qué pasó con la sociedad peruana? Tampoco lo había previsto. Y yo pienso que estos niños, por el hecho de en el Perú, ¿no? Que ya será muy difícil demostrar, ¿no? Imagínate, ¿no? Después de 35 años, 40 años, demostrar que tú naciste en el Perú cuando no tienes nada. Claro. Que ya será muy difícil demostrar, estos niños deberían ser peruanos. Y punto final. Deben regresar a su país como peruanos y deben dar la nacionalidad a sus hijos. Es una deuda que nuestra sociedad tiene con ellos. Y es una cuestión de principio. Correcto. Muchos dicen, pero tú renunciaste. Bueno, okay, bueno, ya pues. Y también para comentar este hecho te comento que a todos nos gusta el fútbol y uno de nuestros grandes jugadores juega pues en la Bundesliga, ¿no? Este compatriota nuestro es Chorrillano, vive muy cerca de aquí, cuando está acá en Perú. Él también obtuvo la nacionalidad de ese país, pero ¿acaso tuvo que renunciar a la peruana? ¿Por qué él no renunció y todos los otros peruanos renunciaron? Porque él es un embajador, y que los otros peruanos son embajadores. ¿Comprendes lo que quiero decir? Claro que sí. El Estado le regaló el pasaporte y no le quitó el otro. Y a nosotros tú vas ahí, te quita todo. Eso no está bien. Eso no está bien. Me parece, Eso es, me parece una postura válida. hasta podemos utilizar hasta podemos utilizar la palabra discriminación Sí, en esa parte.
quizás podría aplicarse, pero sí, me parece una inquietud válida, Justino, para los peruanos que por cualquier situación desean eh, volver a tener la nacionalidad que en algún momento la perdieron. Sí, me parece válido. ¿Alguna cosa más que desees hablar sobre los peruanos en el extranjero antes de pasar a sus opiniones sobre los eventos Y del Perú? ya que estamos, para terminar este tema, que es muy importante, lo más difícil, lo más duro de no tener la nacionalidad, de haberla perdido de una manera u otra, es no poder transmitirla a sus hijos. Eso es lo más difícil. Muchas veces uno puede comprender, uno puede aceptar, por muchas razones, de acuerdo al lugar, pero no transmitirla es, tú sabes, uno como padre, uno tiene una responsabilidad, y eso duele. Es lo que yo he podido encontrar en las diferentes experiencias que he visto, ¿no? Es difícil. Muchos dicen, Justino, ¿cuánto me gustaría votar por ti? Ah, ok, comprendo tu problema. Y apoyan este tema en la agenda. Pero votan en Perú. Así es. Bueno, me queda claro eso, Justino. Ahora, dos, No lo pueden hacer. No lo oh, pueden hacer. los que no No tienen lo la pueden hacer nacionalidad, me porque no comenta, tienen claro, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Exacto, exacto. Ok, Así es. ok. Pasando ahora a dos temas, ya para ir cerrando la entrevista. Eh, yo sé que hay muchos temas que normalmente se tocan en las campañas, eh, pero yo creo que hay, por la situación actual del país, hay dos que me parecen importantes tener la posición clara de los candidatos, que es la parte de cómo reactivar la economía que se cayó tanto durante la pandemia y cómo afrontar lo que queda de los problemas de salud. Yo he tenido oportunidad de escuchar algunas de sus entrevistas donde dice que usted prefiere dejar los temas de salud a los científicos y a la gente que sabe, y para mí eso tiene sentido. Pero sin embargo, me interesaría saber, por ejemplo, ¿qué opina usted de la labor de fiscalización que también tiene que hacer un congresista? Por ejemplo, con respecto a la labor de este último Congreso, ¿cómo cree que se ha portado este último Congreso o fiscalizando, por ejemplo, que en Perú no hayan pruebas rápidas o que no se hayan entregado los respiradores necesarios o que no haya un contrato para tener las vacunas cuando los otros países llevan cerrando contratos? Yo entiendo la posición de usted que hay partes que hay que dejarlas a la ciencia, pero como fiscalizador, ¿qué ofrece al pueblo peruano para poder ayudar a salir de esta crisis de salud en la que nos hemos metido? Claro. Primero, quisiera aclarar que esa respuesta que di fue en un contexto en el cual no había mucho tiempo para conversar. Correcto, Entonces, cuando no me dan mucho tiempo para conversar, tenemos que concentrarnos sobre los peruanos del exterior. correcto. Pero los periodistas tienen tal vez esa deformación profesional de ganar una audiencia y de buscar pues lo que está marcando la hora, ¿no? Entonces, hablan de un tema que a ellos les parece importante. Por supuesto que el COVID es muy importante, pero como esa vez lo dije, pues yo no tengo la autoridad, ¿no? Entiendo. Y mi opinión vale lo que yo lo valgo. Pero al mismo tiempo te dije antes que tenemos que trabajar en equipo. En nuestro equipo tenemos al almirante Montoya, que ha sido jefe del comando conjunto, que tiene de experiencia. Tenemos a otra congresista que también está en los primeros números, que es doctora en salud, ¿no? Entonces, trabajando en equipo, nosotros tenemos que encontrar una solución teniendo todos esos personajes eh, en nuestra bancada. Ese es uno, porque ya podemos, con el almirante ya podemos tener una estrategia. Ahora, también lo dije en esa entrevista, tenemos una comisión COVID en el Congreso, ¿no? Es de ahí como vamos a fiscalizar. Tenemos que hacer una triangulación, ¿no? Y encontrar manera. Si nosotros estamos en el Ejecutivo, podemos plantear una estrategia para luchar contra el COVID. Tenemos todos los elementos. Un jefe de comando conjunto, una autora en salud, tenemos la comisión COVID y para eso estamos nosotros, para apoyar desde el Congreso. O sea, se puede crear una estrategia. Por supuesto que sí, sí se puede hacer. Y encontrar las mejores soluciones. Ahora,
Por supuesto, como me encuentro aquí en el país, veo todos los días todos los problemas, ¿no? Y cada día me quedo más asombrado. No sé hasta dónde me voy a asombrar, pero cada día me asombro más de lo que está pasando. Es increíble Le creo. cómo esta novela no se acaba, ¿no? Cada vez es más grave, cada vez hay más cosas. Y eso tiene que cambiar. Lamentablemente sobre eso yo no puedo hacer nada, sino apoyar a toda la comisión de investigación, porque todo eso tiene que salir a la luz y tiene que caer el que caiga. Lo dijo Rafael, el que tiene que caer cae, porque han cometido errores. No son ni errores, es una falta profesional. Y eso es muy grave, una falta profesional. Han faltado a su profesión, ética o moralmente han faltado. Y eso es muy grave. No comprar o comprar tiene una importancia cuando uno representa a millones de personas. Claro. O comprar a un sol 10, que tener mucho cuidado. Por eso te dije hace un momento, ¿no? En política uno puede meter la pata, pero no la mano. Es verdad. Eso es definitivamente, eso no es negociable. Entonces, como te vuelvo a repetir, si es por el COVID, realmente los elementos necesarios para preparar una estrategia y para responder a las necesidades de nuestro país. Lo entiendo. Me queda más claro, Justino. Y en la parte económica, en este momento, si estoy creo con los números correctos, ya hay un 10% de déficit fiscal. Quiere decir que lo que está ingresando de impuestos ya no está cubriendo los gastos que necesita hacer el Estado. ¿Cómo es que pretenden desde su partido o desde el Congreso impulsar la economía en el Perú, y usted como empresario, por lo que conversábamos antes, sobre todo sin agravar tanto en impuestos, que sería la forma más fácil y más simple, ¿no? Vale decir, si tengo un 10% menos de ingreso, pues subimos un 10% a los más ricos o a quien sea, y subiendo cubro eso. ¿Qué otras opciones tienen ustedes disponibles? Bueno, ahí para comenzar, tengo que apoyar todas las ideas que nuestro presidente Rafael está proponiendo, ¿no? También tenemos que ver si estamos en el Ejecutivo o estamos en el Legislativo. Eso Claro, cambia las cosas. claro. Si estamos en el Ejecutivo y en el Legislativo, maravilloso, es mucho más fácil y mucho más práctico trabajar. Y justamente él dijo, pues construir este tren desde el norte al sur es una inversión enorme, dará mucho trabajo y es lo que necesitamos. Y a partir de ese tren, construir autopistas al interior del país va a crear más trabajo. Construir aeropuertos al interior del país también va a crear más trabajo. ¿Cuántos? No lo sabemos, miles y miles, por supuesto, pero tenemos la capacidad de hacerlo. Él, sobre todo, tiene el conocimiento y los contactos para hacerlo, Esa es la a lo parte que, internacional, perdóname bajo interrumpirlo, las pero pautas que él, eh, bajo las pautas que él lo dice. claro, pero esa es la parte que me parece importante aclarar. ¿Cómo él pretende financiar eso? ¿Qué es lo que busca él? Porque una opción es que salga de los impuestos, otra opción es buscar capitales en el No. extranjero. Él quiere hacer contratos de gobierno a gobierno Entiendo. para eliminar todas estas fallas que hay y todos estos grandes proyectos que no se terminan, que se quedan a la mitad y donde hay adendas y adendas y adendas. Él toma como ejemplo mucho estos últimos juegos que Panamericanos. hubo aquí en el Perú, los panamericanos, que fue Correcto. muy importante. Imagínate que termina bien y nadie se habla. Ujú. Es increíble, ¿no? Cuando debería ser un ejemplo, ¿no? Y que deberíamos todos tomarlo y hablarlo más, ¿no? No. Un buen ejemplo no sale en la televisión, no sale en los periódicos, ¿no? Nadie se explica por qué, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Sin embargo, él lo dice claramente y yo lo apoyo realmente en eso. Las cosas tienen que ser así. La otra, que ha afectado bastante, es el turismo. Correcto. Es algo, lamentablemente, pues ya no hay palabras para describir, ¿no? Estamos a menos de cero, ¿no? En turismo. Y yo que tengo muchos contactos con el exterior, tengo tantos amigos, ¿no? Que me habían prometido venir a visitarme, como turistas, por supuesto. Ya han venido muchos, pero había muchos más que iban a venir. Y ellos ahorita, su prioridad de ellos no es venir al Perú, Claro. no es visitar el Perú. Ellos tienen otros problemas en Europa ahora. Entonces me doy cuenta que la situación es más grave aún, porque el turista no va a venir mañana, tal vez pasado, más seguro la próxima semana. Claro.
En este caso, ¿qué podemos hacer nosotros para fortalecer nuestro turismo, para darle vida otra vez, mover nuestro turismo interno? Somos 30 millones de peruanos. Si 5 millones participan del turismo interno, bueno, las cosas van a mejorar, pienso yo. Correcto. Pero el gobierno tiene que dar las facilidades. Tenemos que mejorar todo al interior del país para que nosotros mismos seamos los promotores de este progreso, de levantarnos otra vez. Es importante. Te comento algo chiquito, aparte de todo lo que hago, soy numismático. Okay. Hace unos años, la BCR creó una colección que se llama Riqueza, Orgullo del Perú. Por cada región, que son 26, sacó una moneda representativa. Eso se convirtió en una colección que se llama Riqueza, Orgullo del Perú. Y desde ese momento yo me dediqué, por supuesto que no conocía todos los lugares, me dediqué a hacer el turismo numismático del Perú. Yo, y con mis hijos, con los que me acompañaban. Yo que soy del sur, he tenido que ir al norte, a la selva. No conozco todo todavía, ya pasé más de la mitad, pero todavía me falta. Y me gustaría aprovechar esta crisis para hacer una difusión de buenas prácticas, de buscar empresarios, From Perú, ADEX, todos los que se les puede interesar, de crear un proyecto y saquemos algo así como hace 30 años, creo que decía, conozca el Perú primero. Claro. ¿No? Y hacer un circuito numismático de Perú. Eso movería, dinamizaría mucho a la economía de nuestro país, esperando, sin perder la dirección, que ese 2,4 del PIB de los peruanos exteriores se convierta en un 4,8, porque no va a ser mañana tampoco que sea 4,8, pero también hay que crear las facilidades para que eso se convierta y se haga un día realidad. Cada cosa con un granito de arena va a colaborar a que nuestro país salga otra vez adelante. Y así como yo te comparto estas proposiciones, espero que todos los peruanos que lleguen, ¿no?, a representarnos, ya sea en el Congreso o en el Ejecutivo, traigan también más proposiciones. Y es así como vamos a avanzar. Correcto. Y esa es un poco la idea de este espacio. Animar a los compatriotas que estamos en el exterior, que no están muy involucrados en política, a involucrarse, sobre todo teniendo esta oportunidad de poder elegir a dos personas que lleven nuestra voz, que nos representen en el Congreso y tratar desde nuestro lugar de ayudar para salir de la crisis en la que nos encontramos ahora como país. Entonces, Justino, yo por mi parte no tengo mayores preguntas. Agradecerle una vez más por el tiempo que nos ha regalado. Espero que se haya sentido cómodo con esta pequeña entrevista, que esto llegue a todos sus seguidores, a las personas que están interesadas en escuchar las proposiciones suyas, las de Renovación Popular. Justino Alarcón Simpáucar es el número 3 de Renovación Popular para representar a los peruanos en el extranjero. Y antes de despedirme, le dejo el micro para que usted nos diga por qué, una vez más, si no quedó claro o algo que se le haya pasado, por qué los peruanos en el extranjero tendríamos que votar por el número 3 de Renovación Popular y para presidentes por el señor López Aliaga. Así es que el micro y el tiempo es suyo, Justino. Muchísimas gracias, José Carlos. Realmente es un gusto haber compartido estos momentos contigo y con todos los que nos van a escuchar realmente. Así como lo dijiste, pues voy a trabajar en equipo con todo el grupo de Renovación Popular y con Rafael para que estas proposiciones se vuelvan realidad y para que en estos próximos 5 años, ¿no?, realmente avancemos realmente, ¿no? Yo me presento como candidato, por supuesto, por los peruanos en el exterior, pero ya desde ahora doy mi palabra que apoyaré a cualquier candidato que nos represente. Yo voy a ser coherente, voy a ser perseverante y voy a apoyar, porque la causa es los PECs y yo seré siempre PECs. Eso es importante. Y así esté fuera del Congreso, siempre colaboraré. Cualquiera de mis amigos va a representarnos y lo hará muy bien, de eso estoy seguro. Y lo más importante es que estará bien acompañado y bien asesorado.
y así podremos seguir avanzando y poner una buena base para los próximos años. Lo que nosotros prometemos es trabajo, honestidad, transparencia. Como lo dije antes, no soy político, es la primera vez que me inscribo en un partido y es la última. Y vamos a trabajar, a meterle punches por este país que tanto queremos y que todos seamos pues ese pistón llamado Perú. Causachum Perú. Gracias. Causachum Hasta Perú, la próxima. no tiene nada que agradecer, Justino. Realmente le agradezco yo a usted una vez más su tiempo. Y a los peruanos que ven esta entrevista, anímense, infórmense, compártanla. Tenemos una gran oportunidad de poder participar en estas elecciones y hacer desde nuestro lugar un pequeño cambio. Entonces, les agradezco por el tiempo y una vez más usted, Justino Alarcón Simpáucar, el número 3 de Renovación Popular. Muchísimas gracias.